Quiero que pensemos juntos, hermanos, en un pasaje que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, del versículo número 1 al 6. Segunda Corintios capítulo 11, del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice así la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Pensemos en esta mañana en el tema: velemos por la pureza doctrinal de la Iglesia. El libro de los Hechos nos habla de la fundación de la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto, gracias al ministerio del apóstol Pablo. Esto ocurrió en su segundo viaje misionero. Estando en aquella localidad, el apóstol Pablo trabajó por año y medio, testificando y ganando almas de aquella ciudad corrompida por la inmoralidad que reinaba en sus días. Aquella iglesia, con el paso del tiempo, tuvo el privilegio de gozar de grandes maestros de la enseñanza, lo cual colaboró para su edificación espiritual. Por ejemplo, la Escritura nos enseña de que un hombre llamado Apolo fue a trabajar a la ciudad de Corinto. Un hombre elocuente, un hombre conocedor del Antiguo Testamento, un hombre cuya capacidad intelectual era elevada, fue una de las piezas claves para que esta iglesia, con el paso de los años, se constituyera como doctrinalmente fuerte. Pero de acuerdo a la enseñanza encontrada a partir del capítulo 10 de esta carta, pronto comenzaron los problemas doctrinales en la iglesia de Corinto, pues habían llegado a este lugar falsos maestros que trataban de inducir, que trataban de introducir doctrinas falsas a la iglesia para contaminarla y extraviarla de la voluntad del Señor. Por ello el apóstol Pablo está en pleno debate de acuerdo a la enseñanza que aquí recogemos. Él está realmente molesto porque estas personas están tratando de dañar doctrinalmente a la iglesia del Señor. Están tratando de dispersar aquel rebaño que con mucho sacrificio, bajo la dirección del Señor, él y otros habían logrado formar. Hermanos, es una preocupación en nuestros días de la pureza doctrinal de la iglesia. Y es por ello de que es oportuno en esta mañana
considerar la importancia que todos nosotros, como un cuerpo en el Señor, nos mantengamos tras los mismos principios, manteniendo las mismas doctrinas, manteniendo nuestra misma fe y cimentados sólidamente en la doctrina que hemos aprendido a través de la enseñanza escritural. Por eso tenemos que velar por la pureza doctrinal de la iglesia, por 3 causas, de acuerdo a la enseñanza encontrada aquí. En primer lugar, hermanos, velemos por la pureza doctrinal de la iglesia a causa de los falsos maestros. Miren qué dice el versículo 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo posee un celo santo por la iglesia de Corinto. Alguien ha observado que el celo humano es un vicio, pero compartir el celo divino es una virtud. En el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, Dios se presenta a sí mismo como un Dios celoso, aquel que no está de acuerdo y no tolera de ninguna manera que su pueblo comparta la adoración que se le brinda a los ídolos. El apóstol Pablo en este pasaje bíblico nos muestra su celo, su disposición a proteger a la iglesia del Señor de sus rivales que están procurando hacer daño a las ovejas del Señor. Pablo manifiesta el gran amor por la iglesia corintia a través, hermanos, de las visitas que había hecho a este lugar, mediante las cartas que él también había enviado y las oraciones que elevaba a favor de la iglesia a causa del problema que estaba aconteciendo. Noten ustedes el celo que tiene Pablo. Él se ve a sí mismo como un padre que protege a su hija antes de ser entregada en matrimonio. Miren el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hemos oído, hermanos, que la modalidad del casamiento judío es distinta al nuestro. En aquel lugar existe lo que es el desposorio. Normalmente esto dura 1 año, en donde la novia y el novio se preparan para consumar realmente la relación. Pero durante ese proceso ya hay un compromiso legal establecido. Y Pablo ve a la iglesia como su hija y se ve a sí mismo como su padre y está diciendo: yo tengo el celo por la pureza de ustedes como tiene celo un papá por la pureza de su hija. Ahora, hermanos, no hay duda de que el apóstol Pablo era el padre espiritual de la iglesia. Él era su fundador. Y entonces nosotros debemos acudir a la figura usada por el apóstol Pablo para entender lo que él está diciendo. Preguntémonos entonces, ¿cómo un padre vela por la pureza de su hija? Bueno, pienso que hay 3 cosas básicas que hace un padre. En primer lugar, mediante la instrucción. El padre orienta a su hija y le dice: hija, Dios diseñó el matrimonio y tú tienes que tener esto presente en tu mente, que debes entregarte a un solo hombre hasta el día que tú te cases. El padre le dice a la hija cuando la instruye: hija, cuando tú pienses casarte, elige a un creyente para que sea tu esposo.
El padre instruye a la hija diciéndole: hija, ten cuidado de permitir caricias con tu novio que te conduzcan al fracaso, a través de la instrucción. Pero también el padre aboga por la pureza de su hija mediante la intercesión. Decir de que todo padre debe orar para que su hija se mantenga impura en medio de un ambiente de corrupción. Y le pide al Señor pureza para la mente de su hija. Le pide al Señor fortaleza para que su hija pueda rechazar todas las tentaciones que ella enfrente en su vida. El padre le pide sabiduría al Señor para que su hija elija a una buena persona para que forme su propia familia. Pero aquí hay otra forma en la que un padre protege a su hija: mediante la acción inmediata. Fíjense, hermanos, que los padres sabios, los padres cristianos, vigilan atentamente a sus hijas, de modo tal que ellas se guarden en pureza. Por ello, un padre evita dar permiso a su hija para que sea novia de un gavilán. Ya saben quién es el gavilán, ¿verdad? Le dije al papá: no, hija, no, ese es un picaflor. De ninguna manera te doy permiso para que seas novia de él. El padre vigila de cerca a su hija. Oí, hermanos, la anécdota de un padre que le había dado a su hija permiso para salir con un muchacho. Pero antes de darle el permiso, le dijo: hija, a tal hora ustedes deben regresar a la casa. Bien, como ustedes saben, así son los jóvenes a veces, ¿no? Se llegó la hora y la muchacha no regresó. Entonces el papá fue a buscarla al lugar que le habían dicho donde iban a estar, y justamente allí estaban. Y le dijo: hija, ¿ya sabes qué hora es? Ya se imaginan la cara de la muchacha. Dos cosas: enojada con su papá, y al mismo tiempo apenada de que su papá en un lugar público la fuera a buscar para llevarla a la casa. Pero es que así hace un padre, para velar por la pureza de su hija, de modo que se conserve así hasta el día del matrimonio. Eso es lo que Pablo está haciendo. Está actuando de manera clara y directa para evitar de que la iglesia de Corinto fuese contaminada por los falsos maestros que estaban allí. Y por eso públicamente declara a esta persona, expone a estas personas a decir: miren, no le hagan caso a esa gente que está queriéndoles dar una enseñanza distinta a la aprendida. Manténganse firmes, mantengan la pureza doctrinal, manténganse en aquellos fundamentos en los cuales ustedes han sido enseñados. Hermanos, nosotros debemos actuar también cuando la pureza doctrinal de la iglesia está en peligro. No podemos quedarnos pasivos. Tenemos que vigilar la pureza de la iglesia. Por eso es importante prestar mucha atención a todos los que enseñan, para tratar de evitar cualquier desviación en el aspecto doctrinal de esta iglesia. En segundo lugar, hay que velar por la pureza doctrinal de la iglesia a causa de los falsos maestros, pero también, hermano, a causa de las artimañas de Satanás. Versículo número 3. Dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está recordando Génesis capítulo 3 y está trayendo a la mente de los corintios lo que Satanás hizo
para traer el pecado al mundo, engañando a Eva y logrando de esa manera sembrar la maldad, la iniquidad aquí en la tierra. Hermanos, dice el pasaje bíblico, nos enseña el pasaje bíblico, que la forma en que Satanás ataca es una forma sutil, porque se menciona la palabra astucia. O sea, él no piense que de una forma descarada va a hacer las cosas. A veces sí, pero a veces Satanás son pequeñas cosas las que va a atacar en la doctrina. Pero no solamente de forma sutil, sus ataques son peligrosos, porque él encubre sus verdaderas intenciones y promueve como que aquello es algo bueno y correcto, porque habla acá de engaño. Ahora recordemos de qué manera Satanás engañó a Eva en el Edén. Bueno, dos cosas básicas hizo. Número uno, atacó el carácter de Dios. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo Satanás? Eso no había dicho Dios. Les está diciendo en otras palabras, el Dios que ustedes tienen no es bueno. Él dice que les ama, pero no es cierto. Él les ha prohibido cosas que son de bendición para ustedes, que les van a traer bien a ustedes. Pero hay otra cosa que hizo Satanás. Satanás, hermanos, atacó directamente la palabra de Dios. Eva le responde, Dios dijo que no comiéramos ni lo tocáramos. Satanás halló el espacio abierto. Y después Satanás de una forma directa ataca la palabra de Dios y le dijo Satanás a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, alcanzarán sabiduría, entenderán el bien y el mal, y ustedes serán como Dios. Allí cayó Eva. Y es lo que aquí nos presenta, hermano. Que Satanás procura siempre hacer daño a una obra a través de una falsa enseñanza. Y curiosamente, las mismas estrategias de Satanás en el principio son las que sigue usando hoy para tratar de dañar la doctrina de una iglesia. Satanás, hermano, está empecinado en hacer creer a la gente que este libro contiene no más que palabras humanas, que este no es un libro divino, simplemente son palabras de hombres que pueda que tengan algo de bueno, pero dice Satanás, pero son al final de cuentas palabras de hombre. Que explique el diablo lo siguiente: si esta es palabra de hombre, ¿por qué es tan exacta en el aspecto histórico? Por ejemplo, hermano, los liberales trataron de negar la realidad de la resurrección de Cristo, en realidad su muerte, también su vida, diciendo de que Pilato no existió y que no había ninguna información arqueológica que comprobara de que Pilato había existido. Bueno, la arqueología ayudó. Por el año de 1961 se encontró una piedra donde estaba el nombre de Pilato y donde estaba el cargo de gobernador de Judea de él. Es históricamente cierta la Biblia, pero es también proféticamente exacta la Escritura. Cuando Dios ha dicho que tal cosa va a ocurrir, tal cosa ocurre. Dios no anda dando datos aproximados como los del clima. Que a veces dicen, mire, va a haber 3 días de lluvia, gran solazo que hace. Y cuando dicen, mire, va a estar soleado, va a estar soleado, grandes chaparrazos de agua que se vienen. No, Dios es preciso en lo que hace, hermano. Y debemos tener cuidado porque Satanás procura corromper la doctrina de la iglesia. Número 3. ¿Por qué debemos velar por la pureza doctrinal de la iglesia? Por causa, hermanos, de doctrinas que son erradas. Miren el versículo número 4. Porque si viene alguno predicando
a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está citando los errores doctrinales promovidos, entre comillas, por eminentes autoridades, allí mismo en el capítulo 11. ¿Quiénes estaban promoviendo esta falsa doctrina? Capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es que, hermanos, entendamos lo siguiente, que cuando la gente dice tener una autoridad superior a otro, esto hace creer a la gente que se debe escuchar a tal persona. ¿Por qué cree que en el día de hoy las personas se nombran apóstoles o que es un profeta? Para hacer creer a las personas que tienen una autoridad superior y que todo aquello que ellos afirman es cierto, es verdad. Cuidado con eso. Ya la Biblia estaba anticipando este problema y nos dice que nosotros tenemos que velar en cuanto a ese aspecto. Regresemos al capítulo, bueno, ahí estamos en el capítulo 11, quizás una página atrás en el caso mío. El versículo 4, hermanos: estos falsos maestros atacaban 3 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Atacaban la doctrina de Cristo, atacaban la cristología. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Miren, aquí habla de que si venía alguno predicando a otro Jesús. Es que en estos días, igual que en ese entonces, se predicaba a otro Jesús. Hoy la gente dice que Jesús fue solo un profeta. Otro más atrevido y dice que Él fue solamente un hombre favorecido por Dios. Otros dicen que Jesús es menor que el Padre Celestial, que es la primer criatura del Padre. Los liberales dicen que Jesús no resucitó, y unos locos que han aparecido, que por cierto promueven sus cosas por televisión, dice que Jesús hasta tuvo mujeres. Ese es otro Jesús. El Jesús de la Biblia es el descrito en el libro de Hebreos, donde se dice que Jesús fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es el Señor ante quien toda rodilla un día se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuidado con la predicación de otro Jesús. Y noten, hermano, que en las cartas paulinas rara vez Pablo identifica a Jesús con su nombre así, Jesús. Siempre en las cartas paulinas a Él le dice Señor Jesucristo o Cristo Jesús, para entender que no es cualquier ser humano, es Dios hecho hombre, el Salvador y Redentor de la humanidad. Pero aquí hay otra doctrina atacada, y es la neumatología. Vamos a ver qué es eso. Es la doctrina del Espíritu Santo, porque en griego neuma significa espíritu. Es nada complicado, pero vean el versículo. Y quiero hacer una aclaración, hermano. Aquí dice usted, mire, pero allí espíritu está en minúscula. Sí, está en minúscula,
Cuando se escribieron los manuscritos griegos, se usaban todas minúsculas, no mayúsculas. Hasta más adelante se empezaron a usar minúsculas. ¿Qué le ayuda a uno a comprender si se trata de espíritu humano o del Espíritu Santo? El contexto. Y en este contexto, aquí espíritu, se refiere al Espíritu de Dios. Y miren, hermanos, esta es una doctrina que en el día de hoy tenemos que prestarle mucha atención. Vayan conmigo a la primera carta. Porque la gente ha hecho de la persona del Espíritu Santo changoneta, hermanos. Y ya esto ya comenzaba a ocurrir en el primer siglo de la era cristiana. Primera Corintios capítulo 12, versículo 3. Mire el desorden que se llega cuando una doctrina bíblica se saca de su respectivo lugar. ¿Lo tienen, hermano? Dice la Biblia lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En Corinto había un abuso de los dones espirituales, y dice que habían personas que entraban en un estado de éxtasis, y por lo que dice el pasaje, hermano, maldecían al Señor. Pura locura. Y ellos decían que el Espíritu Santo había tomado control de ellos. Pablo dice: es imposible que el Espíritu Santo maldiga a Cristo cuando la enseñanza bíblica es que el Espíritu Santo siempre glorifica al Hijo. Regresamos al pasaje. Y voy a centrarme en puntos prácticos. Ahora hay personas que andan diciendo que el Espíritu les habla a ellas claramente. Que el Espíritu les dice cosas a estas personas. Miren, no caigamos en esas mentiras. No seamos ingenuos, hermanos. El Espíritu Santo tiene 3 ministerios específicos. Número 1, el ministerio de la revelación, cuando se manifestaba antes enseñando la voluntad de Dios a la gente. Ministerio de la revelación. Después esa revelación fue puesta por escrito. Se aplicó el ministerio de la inspiración y el Espíritu Santo trabajó para que tengamos un libro sin error alguno. ¿Cuál es el ministerio actual del Espíritu Santo? Es la iluminación. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Aquí, mire, señor, señora, aquí le habla en la palabra escrita. No le habla al oído. Le habla a través de la palabra escrita. Dios ilumina a la persona que lee la Biblia, no al aragán. Al que lee la Biblia, Dios lo ilumina para entender su verdad. Y Él no va a hablar cosas sin sentido, sin valor. Él nos va a ayudar a entender lo que aquí ya está escrito. ¿Qué es eso de que Dios me habló? Que el Espíritu me habló. No, hermano, las personas empiezan a confiar en ese disque persona que le habla el Espíritu, en lugar de confiar en la palabra del Señor, y eso jamás se debe permitir. Dios nos habla por su palabra. Ahora dicen la otra persona: Dios me habló. Escuché un caso de alguien que llegó a una iglesia y fue a decirle a los hermanos de que esa persona había visto que el Espíritu Santo se había apartado de esa iglesia. Yo quiero decir lo siguiente: que el Espíritu Santo, cuando nos habla a través de su palabra, nunca va a contradecir esta misma palabra. Es decir, el Espíritu Santo siempre va a confirmar lo que esta palabra dice. Y eso es una vil mentira. Vamos a la Biblia. ¿Cómo es posible que el Espíritu se aparte de una iglesia? Bueno, en primer lugar, esta gente no entiende qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Este edificio? No, esto no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de los creyentes.
Y el cuerpo de creyentes es la iglesia universal, la iglesia que está en todos los países del mundo, por cierto. Entonces entendamos, ¿qué dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo? Busque Efesios 1:13 conmigo, pues. Mire, se aparta el Espíritu Santo de la iglesia, es decir, del creyente, o del grupo de creyentes en su conjunto. Efesios 1:13 y 14 dice lo contrario. Dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Qué dice el Espíritu Santo, hermano? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, es decir, la garantía, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu permanece en cada creyente. El Espíritu no se aparta de una iglesia cristiana porque vive en cada uno de los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces hay doctrinas que uno tiene que prestarles atención porque son falsedades. No, hermanos, no caigamos en esos engaños. Dios nos ilumina mediante el Espíritu para entender su palabra. Y cada vez que el Espíritu nos haga entender algo de aquí, estará en armonía con la misma palabra que tenemos escrita. Ahora regresamos a la segunda carta a los Corintios, hermano. Hay otra doctrina atacada, es la doctrina del Evangelio. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Habla de la doctrina del evangelio. Hermanos, pero evangelio solo hay uno. Verdadero sí, falsos hay varios. ¿Cuáles son los evangelios falsos? Bueno, el evangelio que predica que la salvación es mediante la fe más las buenas obras. Falso evangelio. Esa no es enseñanza de la Biblia. Otro evangelio falso, el evangelio de la prosperidad. Que si usted es cristiano, va a tener pisto, va a tener salud, va a tener felicidad. Y Jesús dijo, miren, en el mundo tendréis aflicción. Es lo contrario. Otro evangelio falso es el evangelio social. ¿Cuál es el evangelio social? Aquel evangelio donde está interesado en ayudar a la gente a salir de la pobreza, hacerle su techito, su casita. Pero se descuidan de predicar esto. La Biblia nos enseña que hay que preocuparnos por el aspecto social y todo eso. Pero ¿de qué sirve hacerle una casa a una gente si su alma está perdida y va a ir al infierno? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces tenemos que predicar el verdadero evangelio. El otro evangelio que es común hoy, en donde la gracia es enfatizada de una manera tan grande, que la gracia aquí, que la gracia allá, Miren, hermano, cuando una doctrina es llevada a un extremo, esta doctrina siempre trae problemas. No. ¿Qué enseña el apóstol Pablo? Acompáñenme, hermano. Romanos capítulo 6. ¿Somos salvos por la gracia de Dios? Sí. ¿Para vivir como nos dé la gana? No. Miren qué dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Dios nos enseña que la salvación es por gracia, obviamente, pero se tiene que tener cuidado de no hacerle ver a la gente que puede vivir como le dé la gana, porque no es lo que Dios nos enseña. Entonces allá Pablo está preocupado, hermanos, por la pureza doctrinal de la iglesia. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Que también nosotros debemos estar alertas. Y yo les aconsejo con mucho amor
Si usted es de los hermanos o de las hermanas que a cualquier iglesia visita, usted está equivocado. Eso no es sano. Es que mire, voy a quedar mal, quede mal. Va a venir ahí tratando de echarle aceite a uno para orar por uno. No, ¿qué es eso? No seamos ordenados en nuestra vida espiritual. Respetemos a los hermanos de otras congregaciones, eso sí. Tengamos una actitud de amor hacia ellos, sí. Pero en aspecto doctrinal no mezclemos las cosas, hermano. Debemos velar por la pureza doctrinal de esta congregación. Seamos fieles a lo que hemos aprendido y procure de manera personal profundizar en su conocimiento de la Biblia para que nadie lo esté engañando. Así es que, hermanos, mantengámonos firmes en la sana doctrina. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por este siervo tuyo llamado Pablo, quien defendía ardientemente, con celo santo, la sana doctrina. Porque ya en aquel tiempo, Señor, habían lobos rapaces que procuraban hacer daño al rebaño de la iglesia de Corinto. Señor, en nuestros días también necesitamos estar alerta a cualquier doctrina falsa. Señor, ayúdanos a conservar nuestros principios de fe. Ayúdanos, Señor, a cada día conocer mejor tu palabra, de modo que cualquier idea extraña podamos rechazarla, podamos discernirla rápidamente. Señor, en esta mañana probablemente alguien está sin Cristo. Su más grande necesidad es Cristo. Él es el único Salvador. Él es el único que derramó sangre inocente para el perdón del pecado de la humanidad. Llama por la gracia tuya, Señor, mediante el Espíritu Santo, a los que esta mañana han de ser salvos. Si usted está entre nosotros, amado amigo, y nunca ha experimentado la salvación que Cristo ofrece, entréguele hoy su vida al Señor. Cristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si alguien entre nosotros quiere entregarle su vida a Cristo y ser salvo mediante la fe en Él, en esta mañana le invitamos para que conozca personalmente al Señor. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, en esta mañana queremos invitar. Si hubiese entre nosotros algún hermano que desea ponerse a cuentas con el Señor, también puede hacerlo y entregarle en consagración su vida nuevamente a Jesucristo. Padre, te bendecimos, Señor, por este culto que nos permite celebrar. Al ingresar al tiempo de la Santa Cena, danos un corazón sensible a tu voz, Señor, para que podamos participar con gratitud y con reverencia de estos sagrados elementos que nos recuerdan la gran salvación que por ti hemos recibido. En Jesucristo, tu amado Hijo, oramos. Amén.